Muy bien, ya estamos contactados con el doctor Luis Pacheco Mandujano desde la capital de la República. Doctor Luis Pacheco, buenas noches. ¿Cómo está, doctor? No le escuchamos bien, doctor. Katy, muy buenas, Ahora Katy, sí. muy buenas noches. Encantado de estar en el programa. Un saludo fraterno para ti y para toda la legión de televidentes que tienes en la región central del país y de manera muy especial Valle del Mantaro y nuestra querida ciudad incontrastable. Sí, doctor. Bien, doctor, en realidad hay un poco de incertidumbre y necesitamos una explicación lógica y técnica de lo que ha sucedido, ¿no? Luego ya de la suspensión de Delia Espinosa. Se había conocido el fin de semana que iba a asumir el cargo de fiscal interino el doctor Pablo Sánchez. Pero ¿qué ha pasado realmente, no? Porque ahora ya tenemos como fiscal interino al doctor Tomás Aladino Gálvez. A ver, usted explíquenos, doctor. De acuerdo al reglamento de la Junta de Fiscales Supremos del Ministerio Público, que es el órgano máximo de deliberación de esa institución, la Fiscalía de la Nación la dirige el fiscal de la Nación. Y ante la ausencia de ya sea porque se encuentra con vacaciones o por licencia o por enfermedad o por suspensión, que es el caso que nos ocupa. Caso de Delia, ¿no? Así es. El despacho de la Fiscalía de la Nación lo debe asumir el fiscal más antiguo de la Junta de Fiscales Supremos. En este caso, ese es Pablo Sánchez. Pablo Sánchez es fiscal supremo desde el año, si no me falla la memoria en este momento, desde el año 2009, 9 o 10. Después llegó Zoraida Ábalos en un proceso cuestionadísimo hasta el día de hoy, presentando, recordarás, certificados Bamba, el año 2015. Y posteriormente lo hace Tomás Gálvez, juntamente con otros fiscales que fueron más tarde destituidos, como el señor Arce, por ejemplo, Arce Borjas, Víctor Raúl Rodríguez Montesa, pero de ellos solamente ha quedado Tomás Gálvez. Luego sigue Patricia Benavides, y al final ingresan en el 2024 Delia Espinosa y Juan Carlos Villena Campana. Entonces ese es el orden. Lo que ha sucedido es que el día de hoy el fiscal interino, el fiscal de la Nación interino, Pablo Sánchez, fiscal de la Nación desde el día sábado, ¿no? Convocó a Junta de Fiscales Supremos para comunicar su decisión de declinar al cargo. Debo entender que esto se debe básicamente porque es de conocimiento público que el señor Pablo Sánchez lamentablemente se encuentra delicado de salud desde hace ya varios años atrás. Hay especulaciones al respecto de si es que tiene Alzheimer o Parkinson. Al fin y al cabo, bueno, ese es un tema estrictamente personal es un ser que no humano, nos atañe, también, pues, ¿no? por supuesto. Lo cierto sí es que él no goza de buena salud. El estrés juega en su contra. Además ya ha sido fiscal de la Nación repetidas veces, así que en estas circunstancias supongo pues que habrá optado por preferir cuidar su salud antes que ganarse más motivos por los cuales preocuparse. Además el ambiente está bien movido, ¿no? Sí, pues efectivamente. Nadie quiere asumir esa responsabilidad. Esa papa está muy caliente. Por lo tanto, entonces, quien debía asumir el despacho era Zoraida Ábalos, que es la que sigue en antigüedad. El orden, ¿no? En el orden, sí. Pero ella, no se sabe cuáles han sido las razones, simplemente se ha tomado conocimiento de la decisión final, también declinó al cargo. Yo tengo una hipótesis sobre el particular, Katy, que la comparto contigo y tus televidentes. Ciertamente Zoraida Ábalos tranquilamente pudo haber asumido el despacho,
pero me da la impresión que ella ha declinado, no por temor, tampoco porque ya haya sido fiscal de la Nación, en una desastrosa gestión que la vinculó con el lagarto Vizcarra, recordarás, sino porque todo parece indicar que se trata de una estrategia caviar, de permitir que el despacho lo asuma un personaje no vinculado al caviarismo para poder convertirlo en blanco de ataques permanentes y de esta manera deslegitimar a tal extremo que finalmente, digamos, ante los ojos de la ciudadanía, que es muy fácil de influenciar gracias a los medios de comunicación de la prensa masiva, sea descalificado. Y se presente una suerte de necesidad para poder colocar o bien a Pablo Sánchez o bien a Zoraida Ábalos, ¿no? Mientras se gestiona seguramente el retorno de Delia Espinosa, que no me cabe la menor duda de que van a recurrir a algún juzgado constitucional, que de constitucional solamente tiene el nombre, y con algún juez afín al caviarismo tratar de manipular alguna resolución de medida cautelar, ¿no? Entonces eso podría suceder seguramente en los siguientes días. Sí, eso es lo extraño, ¿no? Porque nunca se ha visto, ¿no? Este tipo de renuncias porque todo el mundo quiere asumir ese cargo, ¿no? Entonces mucha gente se pregunta, pero ¿por qué la una renuncia, el otro renuncia? En fin, ¿no? Entonces, doctor, se supone con esta hipótesis que usted nos da a conocer que también la estancia como fiscal del señor Tomás Aladino Gálvez no sería de repente, no estaría en el mejor momento, en cualquier momento también podrían destituirlo si en realidad hay detrás de esto todo el interés que usted nos ha dado a conocer. Bueno, es un riesgo que se corre, ¿no? Es un riesgo muy, muy probable, conociendo la naturaleza maquiavélica del caviarismo. Probablemente pues estén tratando de gestionar alguna patraña, ¿no? Como te digo, me da la impresión de que por esa razón es que Zoraida Ábalos ha recibido la orden de no asumir el despacho de la Fiscalía de la Nación. Pero si eso llegara a suceder, Katy, Tomás Gálvez no va a ser destituido, sino simple y llanamente retirado. Dejaría de ser el interino nada más para que pase a ser fiscal de la Nación alguno de los vamos a llamarle preferati, para utilizar un término de la iglesia, un preferati, ¿no? Y los preferati son pues Pablo Sánchez, Zoraida Ábalos, y en este caso Juan Carlos Villena Campana, ¿no? Ahora, por otro lado, acabo de escuchar unas declaraciones de Tomás Gálvez que francamente me han desconcertado enormemente, hace una hora aproximadamente. Ante la pregunta de si es que él mantendría en sus designaciones como fiscal superior del equipo Lavallato y de la Fiscalía de Coordinación Nacional de Lavado de Activos al señor Rafael Vela Barba, y por otro lado al histriónico y psiquiátrico fiscal José Domingo Pérez, su respuesta fue una respuesta que no se condice con las afirmaciones contundentes que daba hasta hace poco, porque lo que él dijo es: estamos evaluando, ¿no? Ya en varias entrevistas concedidas aquí en Lima a medios de comunicación como por ejemplo Willax, ¿no? Y otros, Tomás Gálvez, ante la pregunta de si él los retiraría del cargo para que vuelvan a sus puestos originales y se designe a otros fiscales, él dijo: yo inmediatamente, al día siguiente. Y ahora nos viene con esta novedad. Entonces, ya, eso te indica es que de repente no quiere alarmar al caviarismo, pues, doctor Pacheco, también, porque si al toque da todo, ya ellos se van a preparar para buscar otra coartada, ¿no? Mira, yo en ese sentido, Katy, siempre he pensado que cae muy bien a pelo ese pasaje del libro del Apocalipsis, en el capítulo 14, versículo 13, si no me falla la memoria, o puede ser al revés,
que dice: conozco tus obras y sé que no eres ni caliente ni frío, sino que eres tibio. Tibio. Ojalá hubiera sido frío o caliente, pero como eres tibio, estoy a punto de vomitarte de mi boca. Así dice el texto bíblico. Entonces, o se es o no se es. Pues. No sé, sí. Uno no puede, porque esto no es una campaña política donde normalmente asumimos como parte de la escenografía y de la coreografía de las promesas electorales, que cuando yo sea presidente, cuando yo sea alcalde, voy a hacer A, B, C, D, y luego no hago ni A, ni B, ni C, ni D. Ya, pero eso es en el ámbito, pues, político, ¿no? Pero cuando uno es un técnico de una institución técnica, si tú dices que vas a hacer A, haz A, pues. Si no, no lo digas. Claro. ¿No? Entonces eso es lo que me preocupa. Y eso me recuerda la época en la que Gonzalo Chávarri fue elegido fiscal de la Nación el año 2018. Él se quedó solo. Y esa soledad, una soledad del poder bastante, digamos, patética, terminó generando que a la larga él sintiera miedo y temor. Mira, yo te cuento por experiencia que normalmente, para poder entrar al despacho del fiscal de la Nación, que está en el piso 9 del edificio que se ubica en la cuadra quinta de la avenida Bancay en el centro de Lima, para comenzar, el guachimán, a pesar de que uno es funcionario, mira, fíjate, yo he sido asesor de 3 fiscales de la Nación, he sido gerente central, y cuando uno iba, el primero que te para en la puerta es el guachimán y te dice: ¿a dónde va? Claro. Voy a hablar con el fiscal de la Nación. ¿Ya sacó cita? Por supuesto. Pasas ese filtro, entras, luego la secretaria. ¿Qué desea? Voy a hablar con el fiscal de la Nación. ¿De qué? ¿Para qué? ¿Por qué? Entonces, había todo un círculo que te cerraba permanentemente a los fiscales de la Nación, pero eso no sucedía con Gonzalo Chávarri. Tú entrabas y nadie te impedía el ingreso, por una sencilla razón, porque todo el mundo lo había abandonado. Y ese era el indicador de que en cualquier momento se caía. Claro. Y esta declaración de Tomás Gálvez el día de hoy me ha hecho recordar ese episodio que ojalá no se repita. Ojalá no se repita. Bueno, en realidad, a ver, vamos a ver, ¿no? Recién se estará instalando, estará limpiando el escritorio, ahí echando ruda para que salgan las malas vibras, todo, pues, ¿no? Bueno, ahí hay que llevar a un exorcista, más que ruda. Sí, porque todo el espíritu negativo que ha dejado Delia Espinosa seguramente está todavía por el ambiente. Pero hay que pensar en positivo, doctor Luis Pacheco. Esperamos que tal vez, a veces cuando ya pues uno asume, hasta se ofusca, ¿no? Te pregunta por aquí, te pregunta por allá, y tal vez para mañana vamos a tener buenas noticias, porque creo que ya todo este cuento que ha hecho Delia Espinosa nos ha tenido también un poco saturados, ¿no? Bueno, ahora ya se abre un nuevo horizonte, esperamos que Tomás también no defraude, ¿no?, a la expectativa que se ha generado en él. Bueno, sí, mira, yo definitivamente soy optimista, que no es lo mismo que ser triunfalista, ¿no? Yo veo algunas personas por ahí que ya celebran la caída del caviarismo, y no, en realidad este es, para utilizar una palabra muy afín a ellos, este es un recodo en el camino, como decía su presidente Gonzalo, ¿no? Entonces, si a Drácula tú no le clavas la estaca bien plantada en el corazón, en cualquier momento resucita. Entonces, por eso se exige que la persona que tome el control y las riendas de una institución tan importante como el Ministerio Público tome decisiones trascendentales los primeros 10 días de su gestión. Esto sucedió, por ejemplo, con Pablo Sánchez. Cuando Pablo Sánchez asume la Fiscalía de la Nación como interino tras la suspensión en el cargo del fiscal de la Nación, Carlos Ramos Heredia, a pesar de ser interino, Pablo Sánchez empezó a desmantelar todo vestigio de Carlos Ramos dentro de la Fiscalía y empezó a organizarla ya con la mirada clara, como si él fuera el fiscal de la Nación titular, cosa que así sucedió
en agosto de 2015. Pero si tú vas a entrar titubeante, vamos a ver, no, eso lo único que va a generar es transmitir debilidad y se te van a subir al cuello, te lo digo por experiencia. La forma como la adulación cortesana trabaja a esos niveles es realmente impresionante. Entonces, él tiene en este momento que desratizar la institución. Y ese desratizamiento significa apartar todo vestigio caviar. Aquí hay que comportarse como Robespierre. Hay que cortarle la cabeza a toda esa basofia que lamentablemente le ha hecho tanto daño al país, comenzando de la esposa del abogado de Odebrecht, es decir, del señor César Azabache, asesora de Delia Espinosa. Imagínate, la esposa del abogado de Odebrecht metida en la Fiscalía de la Nación que investiga a Odebrecht. Y claro, uno luego se pregunta, ¿y por qué pasa lo que pasa con Odebrecht? ¿Por qué pasa eso? Bueno, claro. Fíjate, ¿no? Y ahí sí nadie dice absolutamente nada. Ahí sí no dicen, eso está mal, ahí hay un conflicto de interés. No, ahí toditos calladitos, toditos los caviares, por supuesto, calladitos. Entonces, ahí, y luego hacer un cambio y un giro de 180 grados en todas las fiscalías coordinadoras superiores nacionales de corrupción de funcionarios, lavado de activos, equipo especial Lavallato, fiscalías de derechos humanos, todos los componentes. ¿Para qué? No para entregarle a fiscales politizados, sino para entregarle esas coordinaciones nacionales a fiscales que sean auténticamente juristas, es decir, técnicos del derecho, no políticos partidarios. ¿Hay eso en la fiscalía? Sí hay, Katy. Por supuesto que hay, solamente que están apagados. Exacto. ¿Ya? Entonces, darles esa oportunidad, ¿no? Si yo fuera el fiscal de la Nación, haría eso en esta semana. Y yo espero realmente que Tomás Gálvez se comporte a la altura de la historia, porque aquí se están escribiendo las páginas de la historia del Perú. Así es, exacto. Bien, doctor Luis Pacheco, muchas gracias por esa exposición tan clara. Yo creo que a mucha gente lo ha escuchado y ha sacado sus propias conclusiones, porque todos decían qué ha pasado, inclusive ya la estaban metiendo a Keiko Fujimori. Seguramente Keiko está detrás de eso, por eso es que ya la han puesto a Tomás, ¿no? Pero esta explicación faltaba explicar. Es que aquí pues la politización cae muy bien, y ese es un manejo juguetón de parte de los del caviarismo. Ellos saben muy bien manipular la realidad, ¿no? Y entonces aquí la culpa la tiene Keiko, la tiene Cerrón, la tiene Antauro, todos tienen la culpa menos ellos, ¿no? Que son unos angelitos. Sí, sobre todo el señor Gorriti, que es un pan de Dios, ¿no? Él ya debe ser beatificado en vida para que pueda luego, cuando pase a mejor vida, ser proclamado santo de la Iglesia Caviarística Universal. Bien, doctor Luis Pacheco, muchas gracias. Gracias por habernos acompañado. Buenas noches, Katy, encantado de colaborar contigo. Gracias, doctor. Muy bien, pues ya ver, amigos televidentes, ya han escuchado, ¿no?, la explicación que muchos estaban esperando, pues, ¿no? Porque el domingo decían ya tenemos el nuevo fiscal que reemplaza a Delia, se trata de Pablo Sánchez, pero hoy día ya se ha dado esta connotación y ya tenemos un nuevo fiscal interino, se trata de Tomás Aladino Gálvez.